y acción directa, propuesta de análisis histórico que tiene una vigencia tremenda, máxime cuando en estos días, desde el diario El País, hoy mismo, está editando información sobre 150 militantes radicales, tres grupos, que evidentemente tienen una orientación libertaria, anarquista. Entonces es un pensamiento político que sigue teniendo su vigencia a escala local y global. Bien, Rodrigo, retomamos el libro y lo vemos el capítulo 4, circunscripto a 5 temas que podrían ser 5 libros. Sí. Uno es el mayo del 68, con toda la implicancia que tuvo a nivel mundial. El otro es 1969, la crisis del Estado de Derecho. Incluso la Universidad de la República en aquellos años celebró un seminario, un encuentro, donde el título del encuentro era Crisis del Estado de Derecho, y la gente de Bellas Artes había hecho una serie de pósters referidos a la visión de cada centro universitario sobre la crisis del Estado de Derecho. 1971, acción directa o tregua electoral. 1972, guerra interna. Y 1973, famoso golpe de Estado, que algunos dicen que fue el 8 de febrero del 73, otros dicen que fue el 27 de junio de 1970. Bueno, ¿qué nos puede decir de esos grandes temas que elegiste para el capítulo 4? Empezando con el mayo del 68. Recordemos Daniel Cohn-Bendit, el anarquismo en Francia, las universidades a nivel internacional movilizadas, el tema del Che Guevara, la reciente muerte del Che Guevara en ese año. Son grandes temas que tenés en el libro. Sí, es como la plasmación en un año de la necesidad de un cambio revolucionario. En ese sentido, el 68 es muy lindo por ser internacional. Y yo creo que le da miedo a la burguesía internacional también esos boicots, esas manifestaciones en muchísimas universidades, esa unidad que hay que en Uruguay lo vimos mucho, entre estudiantes y obreros, ¿no? Aquellos de obreros y estudiantes unidos y adelante. Esa fuerza, el rosariazo, como situaciones insurreccionales, va a hacer que la burguesía tiemble un poco y haga toda una serie de conexiones internacionales para organizarse contra un proletariado que está que se reconoce en unos y otros lugares. No estaba tan unido a nivel de clase, quizás como la otra gran fecha que podríamos decir 1917, pero sí que se reconoce en unos y otros lugares y va a haber coordinación de las fuerzas represivas, de los mandamases del capital para neutralizar esas fuerzas, ¿no? Desgraciadamente, esa internacional que se podría llamar de la represión de la burguesía, por ejemplo plasmado en el Plan Cóndor, pero como un ligero ejemplo de todo lo que hicieron a nivel internacional, ¿no? Los militares franceses ayudando en Argelia primero, pero luego en Argentina. Desgraciadamente, esa internacional no se dio entre el proletariado, entre la gente que estaba organizada para luchar y transformar la sociedad. Ese fue, desde ahí, desde el 68, como si dijéramos, ya nos agarran bastante ventaja, ¿no? Por esa falta de coordinación de los luchadores sociales a nivel mundial. Se trata de hacer cosas a nivel continental, pero bueno, faltó eso. Luego también decir que hay
incluso antes de esa fecha del 68, que podría decir que a partir del 57, es un estancamiento productivo de la economía uruguaya, ¿no? Y que para recuperarse, la burguesía, para recuperar la tasa de ganancia, lo que hace es atacar al nivel de vida de una población que, comparado con otros lugares, entre comillas, vivía mejor, o que se ve atacado mucha parte de la población por ese deterioro del nivel de vida. Y entonces la gente reacciona, se organiza, patalea. Esto no quiere decir que los militantes empezaron a luchar por una cuestión defensiva, como dicen hoy, para repeler un golpe de Estado y tal. Digo, como dicen hoy, por ejemplo, el Pepe Mujica, ¿no? No, ellos, al menos los que se arman, digamos, es por una intención de transformar la sociedad y luchar, si era necesario, con armas en la mano, por la revolución. Eso está claro, sea de anarquistas, de tupamaros, de faristas, del Faro, de MRO, o de mucha otra gente que usó armas o vamos a decir, armas de fuego o armas de arrojadizas, de piedras, de cócteles molotov, de todo eso para intentar cumplir su sueño y que no siguieran habiendo las injusticias y la miseria que había también en ese momento. Rodrigo, el anarquismo en la década del 20 y del 30, en el Río de la Plata fundamentalmente, se caracterizó por el uso de pólvora y de imprenta, acciones violentas y mucha divulgación de material escrito. Y tú citas en tu libro en varias oportunidades el tema de Comunidad del Sur como estructura organizativa, pero además Comunidad del Sur tenía como intento el tema de ser una imprenta editorial y editó muchísimo material en esos años que colaboraba a la formación ideológica en el 68, 69 fundamentalmente. Y yo quería preguntarte, pasando tantos años, ¿cómo lo ves en perspectiva el tema de las publicaciones que se hacían desde Comunidad del Sur como imprenta al servicio de una causa como el anarquismo? Sí, cuando lo más así, lo que más resalta a veces sí que son esas acciones armadas, espectaculares, o lo que la prensa más se fija en la violencia de los de abajo, pero por supuesto que la riqueza que hubo en el ámbito cultural comprometido, no solo de pasquines, libros, sino a nivel de cantautores, de poetas, fue muy grande en los años 60. Y Comunidades del Sur no solo la destacaría por las publicaciones que hace, sino por la elaboración programática que hace. Yo creo que era de los pocos núcleos que discutía en profundidad para qué se estaba arriesgando la vida en la lucha. Era para hacer una especie de URSS a lo libertario, luchaban por emular el régimen cubano. No, ellos tenían muy claro que estaban en contra de esos regímenes que llamaban autoritarios, contra el chavismo de Estado, que le llamaban. O sea que, pero también decían, bueno, si un día logramos vencer y abolir el Estado, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo van a ser esas comunidades o esa vida en comunidad, sin dinero, ¿no? Intentaban ir más allá y pensar, ¿no?, todo ese tema del cambio social, que no lo tenían muy claro, que no era la cuestión de, como se dice, asaltar el Palacio de Invierno, o en este caso que los tupas tomaran el poder, ¿no? Sabían que las condiciones económicas regulan mucho las relaciones humanas, ¿no?
Entonces lo que querían también era cambiar toda esa economía capitalista, esa dictadura del valor. Otro de los enfoques que tuvo Comunidad del Sur como imprenta, como grupo político, fue el tema del acceso a la tierra y la lucha por la tierra. En 1969 hubo en la Unidad Cooperaria número 1 en Colorado un encuentro sobre el tema de la tierra y la reforma agraria. Yo recuerdo que hay un libro de Rubén Prieto titulado Movimiento Nacional de Lucha, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, es lo que conocemos clásicamente. Pero algunos anarcos y libertarios y independientes formaron el Movimiento de Lucha, de lucha por la tierra. ¿Conoces esa experiencia? Sí, yo hablo un poco, ¿no? Lo hablo en un capítulo más adelante, porque después en la segunda parte, está bien igual que hablemos ahora, pero en la segunda parte analizo lo que son todos los grupos y expresiones así llamados anarquistas, y aparece el tema de la lucha así. Pone el Movimiento Nacional de Lucha por la Tierra, creado en 1970 por jornaleros rurales, obreros y estudiantes a orillas del río Uruguay, participó de todo este debate y matiza el proyecto del NEAC, ¿no? Dice... Y era una crítica al cooperativismo, que hoy está tan de moda, como una crítica como diciendo el cooperativismo por sí solo no va a cambiar, no va a acabar con el capital, con el capitalismo. Y igual que el sindicalismo, el régimen capitalista va moldeando el cooperativismo y adaptándolo a su forma, llegando así a utilizarlo como una organización más dentro del régimen. Y era interesante, ¿no? De todas maneras, también era interesante para mí otra gente que estaba muy vinculada a la tierra, y era los militantes de UTA, ¿no? De allá de Artigas. Y aún hace pocos días estaban acampando frente al Palacio Legislativo exigiendo un pedazo de tierra para algunas familias allá en Bella Unión. ¿Tenías conocimiento de eso? Voy averiguando, sí, no siempre me llegan aquí en Europa noticias así frescas, a veces leo cosas, pero no siempre puedo, o sea que esto concreto no. Sí que sé, por estar en contacto con Charito, Colacho y algunas de las experiencias de allá de ocupaciones de tierra, y aquellas respuestas, famosas respuestas del Pepe Mujica diciendo que lo que estaban haciendo era poner palos en las ruedas del proyecto progresista, ¿no? Cosa que no me extraña. Mira, te voy a leer una cosita que decía UTA en esa polémica por las cooperativas, porque me parece muy interesante. Decía, la cooperativa por sí solo no puede llevar adelante la lucha por el cambio de las estructuras. La sociedad de clases no desaparecerá mientras existan clases, sin usar la violencia, sin instaurar una dictadura del proletariado para aplastar a los burgueses. A esta conclusión arribamos porque la lucha entre las dos clases antagónicas, la burguesía y el proletariado, es irreconciliable. Eso era... Pero bueno, podemos volver, si querés, con otra de las acciones, así como la de Molaguero fue muy importante para también reafirmar el proyecto de la organización OPR 33, lo que fue el asalto al cuartel de la Marina por parte de los Tupamaros, también lo pongo aquí, porque como digo, no hablo solo, este libro no es solo sobre anarquismo, también es sobre episodios o grupos que usaron la acción directa, y en este caso, aunque no lo trate en profundidad, los Tupamaros lo sí. Y como tuve la oportunidad de conocer y charlar bastante con Fernando Garín, él me contó un poco cómo fue que organizó él, digamos, como máximo responsable de la operación, el asalto a la Marina, ¿no? Y esto fue en mayo del 70.
Y ahí aparece el otro capítulo del libro, Euforia combativa 1970. Sí, el 70 fue uno de los años, claro, si yo digo más lindo parece como que yo lo viví, ¿no? Y justo yo nací en el 70, ¿no? Y no tengo recuerdos de eso. Pero por lo que hablé con los testimonios, piensan que sí que fue uno de los momentos más lindos de la lucha, de la creatividad, de la vida en la calle, en las protestas, en las ocupaciones del liceo. Es cuando los monos, como se les llamaba en la época, todos esos liciales empiezan a la militancia masiva, a hacer un montón de grupos. También hay una lucha estudiantil importante en muchos gremios. Hay muchas ollas populares en las que conviven estudiantes y obreros. Es un momento en el que la guerrilla tupamara demuestra mucha fuerza, pone en jaque al gobierno con el secuestro de Dan Mitrioni. Es un momento que, aunque hay represión y tortura, y recordemos que estamos en un periodo democrático, como le gusta llamar, la gente tiene bastante euforia combativa porque muchos episodios se ganan, ¿no? Incluso con la fuga de los presos, de las presas primero y después de los presos, ¿no? Yo creo que el 71 ya la cosa cambia, porque en el 70 otra cosa que fue muy linda fue toda la creación de los comités de barrio, lugares para reunirse, lugares para organizar resistencias. Por ejemplo, si iban a echar a una persona por no pagar alquiler o por no pagar la luz, que la cortaban pero venían los vecinos, o desde ese comité se organizaba el que pudiera seguir disfrutando de luz, de electricidad, el que los presos no se quedaran solos, el que se reconociera a los presos por acciones armadas como luchadores sociales, que combatiera a los sectores más reformistas del Frente Amplio que ya se estaba creando, digamos, que decían que eran terroristas. Pero lo que pasa es que en el 71 mucha de esa fuerza se va a canalizar en la creación y el juntar votos para el Frente Amplio. Y esos comités de barrio, que son como lugares de contrapoder proletario, se van a convertir algunos de ellos en juntavotos del comité de frente. Rodrigo, entonces, en el libro está 1971 como un capítulo titulado Acción directa o tregua electoral. Sí, porque se dio ese debate entre todas las organizaciones de acción directa, ¿no? Ya sabemos que el MLN hizo una tregua y un apoyo crítico al Frente Amplio. Sabemos que la FAU escribió varias cartas y manifiestos contra la creación de frentes populares y frentes amplios y el tema de los votos, ¿no? Gane el que gane, la clase trabajadora, los luchadores sociales iban a perder, ¿no? Y se vivía todo ese ambiente, ¿no? Incluso me cuentan que en un concierto de Citarrosa, que estaba afiliado al PT y estaba pidiendo votos para las elecciones del 71, la gente le pedía a gritos la canción esa de Mire Amigo, ¿no? Fue terrible, porque la tuvo que cantar como bis, tuvo que decir, pero miren que no es ahora, que era antes, y ahora hay que votar tal cosa, pero la cantó y la gente gritaba y gritaba, ¿no? Alfredo Citarrosa, que proviene del anarquismo. Exacto, pero ahí ya había hecho el cambio, ¿no? Dice, ¿no? Mire amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones de las elecciones, ¿no? Dice, porque todo queda igual, ¿no? Gane quien gane, todo queda igual. Y entonces solo pequeños grupos estuvieron activamente siguiendo la lucha revolucionaria en esos
en ese periodo, ¿no? Y para colmo, el Frente Amplio solo obtuvo el 18% de los votos. Y tras las elecciones el MLN rompe la tregua electoral y anuncia en un comunicado escrito por Sendik en su campamento de Queguay, lanza un poco otra vez operaciones de una ofensiva que también a la ofensiva que va a mandar va a ser el Estado, declarando la guerra interna. Es lo que se da más en el año 72, por eso lo tituló Guerra Interna en el 72, ¿no? Porque se polariza bastante entre los dos aparatos armados, ¿no? Las Fuerzas Armadas y en este caso las fracciones del proletariado que estaban armadas, que eran la OPR, el MRO y bueno, el Faro y los Tupamaros, ¿no? Y hay que recordar que la guerra interna, que significa sacar a los militares a la calle, actuar, que siempre unos militares que fueron ninguneados, que tenían mucha rabia de cómo se les estaba tratando, de cómo... Yo siempre digo que es como que sacaron los Rottweilers que tenían en el jardín y que ya no lo pudieron parar, ni siquiera los propios que lo sacaron, ¿no? Porque los que lo sacaron fue el Parlamento, una votación, y se declara el estado de guerra interna, ¿no? Gana, por mayoría parlamentaria, ese hecho, ¿no? Hay que recordar que después del abuso, se dice que contra la guerrilla ya no va a luchar la policía, sino las fuerzas conjuntas, de milicos, de policías y militares. Pero en el 72 no es solo ya contra los guerrilleros, sino contra toda protesta social, ¿no? Militar, barrial, es que las fuerzas conjuntas asumen el protagonismo en la calle. Y fue, repito, votado por un parlamento democrático. Por eso yo soy tan desconfiado de todo parlamento democrático y de toda democracia, ¿no? Porque cuando le interesa hasta puede votar esto, ¿no? Luego ya lo del golpe